Buenos días, mis amados hermanos. Gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos da. Hoy tenemos una clase de escuela dominical que tiene como tema los hijos de la promesa para este día. Pero ¿qué les parece, mis hermanos, si les invito a orar y oramos a nuestro Dios, encomendamos esta reflexión a nuestro Dios? Oremos, hermanos. Muchas gracias, Padre Celestial, gracias por el tiempo que nos das para revisar tu palabra, Señor. Guárdanos, dirígenos, que nuestro corazón esté receptivo, que sea buena tierra para recibir tu palabra en nuestro corazón. Bendice al oyente, Señor, al que va a escuchar esta tu palabra y que puedas tratar con ellos, Señor, de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Los hijos de la promesa. Mire el versículo que tenemos para memorizar. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál era el propósito de la ley de Moisés? Mire, la ley se estableció para guiarnos a la salvación en Cristo. La ley tenía como propósito exponer nuestra pecaminosidad y por lo tanto nuestra necesidad de un Salvador. Y vamos a ver esta mañana algunos puntos importantes de esta clase que tenemos hoy. Y vamos a entrar a nuestro primer punto, que es liberados y adoptados por la fe. Ahí está la base. Está en Gálatas 3. En el capítulo 3 vamos a ver algunas cosas. Y vamos a ver dos ilustraciones que Pablo utiliza acerca de los hijos de la promesa. Vamos a ver dos ilustraciones. En primer lugar, nos da la ilustración del ayo. Y nos dice que la ley vino a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y vamos a leer esta parte de la Biblia del capítulo 3, 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué era un ayo? ¿O de qué se trataba esto? Un ayo era un esclavo, un siervo, un servidor que tenían las familias reales o familias nobles con la finalidad de tomar al muchacho como lo tomaban a modo de tutor, estaban a cargo del hijo del dueño para enseñarle el comportamiento correcto y aplicar el castigo si fuera necesario hasta que cumpliese 16 años. Pero debido a la muerte y resurrección de Cristo, ya no estamos bajo el ayo. Ahora es por la fe en Cristo. Pero venida la fe, dice la palabra de Dios, ya no estamos bajo ayo. Por fe tenemos una relación de padre a hijo por medio de Dios, nuestro Jesucristo. Dice el verso 26 del capítulo 3. Pues todos sois linajes de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, la fe, por medio de la fe nos identificamos con Cristo en el bautismo. Porque dice la Biblia, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por la fe también formamos parte de la familia de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es por la fe. Somos uno en Cristo. Aquí ya no hay. Dentro del camino de Dios ya no hay estatus sociales. Cuando dice que ya no hay varón ni libre ni mujer, todos somos en Cristo, está hablando de la unidad. No quiere decir que nosotros no tengamos valor, está hablando de la unidad. Pero también nos dice el verso 23 del capítulo 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Quiere decir que también por la fe nosotros nos convertimos en herederos de las promesas. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Pero si por la fe, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora Pablo presenta otra ilustración. Presentó la del ayo, ahora presenta la del heredero. Está diciendo que en el capítulo 4, en el verso 1 en adelante, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Quiere decir que él no tenía ninguna diferencia con el esclavo. Él era puesto bajo un tutor hasta que llegaba, según este versículo, hasta que llegaba a los 14 años. Otra costumbre dice que hasta que cumplía los 12 o 13 años, que era declarado hijo de la ley. Otros dicen que al cumplir 16, pero el asunto es que tenía que dejar de ser niño. ¿Y cuándo vino el cumplimiento? Para que ya pudiésemos, el niño pudiese heredar, pero dice el capítulo 4, verso 4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tiene un tiempo para todos, hermanos. A veces nosotros nos desesperamos, pero Dios tiene su tiempo en el que Él va a obrar. Cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Jesucristo vino a nacer a través de una mujer. Nosotros ya lo hemos visto, como Jesucristo vino a nacer por medio de una mujer, la cual fue María. Y dice que nació bajo la ley. Traía dos propósitos. Cuando Jesucristo vino a nacer, traía dos propósitos. La primera, redimir a los que estaban bajo la ley. La segunda, recibir a los que le aceptaban como hijos adoptados. Y esto es muy bonito, hermanos, porque la Biblia dice que a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y mire, nos da el Espíritu Santo para darnos la seguridad de nuestra identidad, de quiénes somos nosotros en Cristo, que somos hijos de Dios. Por eso nos dice el capítulo 4, el verso 6 de Gálatas, por cuanto sois hijos, Dios envió
a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué medio heredamos? Por medio de Jesucristo. Ahora todos hemos recibido a Cristo como Hijo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir como hijos e hijas de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe a través de la oración. Y vamos a entrar al siguiente punto. No regresemos a la esclavitud. Y nuevamente quiero mencionar esto, que Pablo se asombró porque algunos de los hermanos de Galacia cayeron en el legalismo. Él los conoció cuando eran esclavos de la idolatría. Dice el capítulo 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y aquí quiero detenerme un poco porque nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, que ya conocemos al Señor, de no entretenernos en algunas cosas y no habituarnos, sino que debemos de revisarnos, no vaya a ser que también caigamos o vayamos a caer en el legalismo. Y también sirviendo, levantando dioses que no son Dios, y vayamos a vernos que creyendo que estamos viviendo en el Espíritu, vayamos a terminar en la carne. Cristo nos ganó a nosotros, así que tenemos que tener cuidado. Así como Pablo se ganó a los de Gálatas y que ellos volvieron otra vez al legalismo y se volvieron a ser esclavos nuevamente. Capítulo 4, verso 9 de Gálatas. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y dice el verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y les está diciendo de alguna manera que Pablo tenía temor de que nuevamente el trabajo que él hubiera sido, que él había hecho, fuera a ser en vano. Y les recuerda de qué manera ellos lo conocieron. Pablo les está diciendo a los hermanos de Gálatas, ahí en el capítulo 4, en el verso 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Les está recordando las circunstancias en que ellos lo conocieron y que a causa de una enfermedad, Pablo fue a predicarles. Él les dice, un aguijón en mi carne. Probablemente, dice la historia, que probablemente eran fuertes dolores, fuertes punzadas en los lóbulos del ojo, en el ojo. Él lo llama, Pablo, un aguijón en mi carne. Y ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 12, verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Hay que tener cuidado, hermanos, de no volver otra vez a las prácticas que antes tenía, a los rudimientos de la carne, creyendo que por adorar dioses falsos
volver otra vez a las obras, vayamos a perder y volver a la esclavitud. Y Pablo también les recuerda que ellos, los hermanos de Gálatas, le dieron la bienvenida grande y con júbilo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4:14. Y no me desechaste, ni me despreciaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y llega Pablo a la conclusión de que aún si hubiera sido necesario, ellos dicen, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero ahora ellos lo estaban considerando su enemigo, porque Pablo les decía la verdad. Pablo les dice, ustedes inclusive estuvieron dispuestos a sacrificar sus propios ojos. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Hermanos, ¿hasta dónde nosotros le hemos prometido a Dios que hasta dónde nosotros le hemos prometido sacrificarnos a causa del Evangelio? Y a veces no hemos cumplido. Llevamos a veces una vida pasiva, una vida triste, una vida sin buscar al Señor. Mire, usted puede estar ahí en su casita y aparentemente nadie lo ve, pero Dios es testigo de la forma como usted le está sirviendo. Si ha menguado su gozo. Y le dice Pablo en el verso 16 del capítulo 4 de Gálatas, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Alguien dijo por ahí que la verdad no peca, pero incomoda. A veces nosotros, viviendo en la carne, no queremos que nada nos incomode. Pero si nosotros cerramos nuestros ojos, reaccionamos, recapacitamos, ¿cuál es nuestro sentir? ¿Por qué estoy siguiendo lo que estoy haciendo? Pablo les está diciendo el dolor que él siente por los hermanos de Gálatas, que se alejaron de la verdad. Y Pablo les está diciendo, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto. Está mostrando la preocupación tan grande que tiene por los hermanos. Cómo él se preocupa y dice nuevamente, quiero estar con ustedes para encaminarlos. Y voy a dar lectura a esta parte de Gálatas, 4:17 de Gálatas. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahora todos los que hemos recibido a Cristo, debemos de aprender a confiar en Dios, en la gracia de Dios, no en confiar en las propias obras. Porque ya lo dijimos en diferentes lecciones, que no debemos de confiar en las obras para salvación, ni para creer que nos hemos ganado el cielo por las buenas obras. No nos desviemos de la salvación que es por la fe en Jesucristo. Como ya lo dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora, hermanos, Pablo hace una comparación entre
la promesa de Dios, y Pablo apela a un relato histórico para que los cristianos sean liberados de la ley. Y va a la vida de Abraham, y ciertamente Abraham tuvo 2 hijos, que él lo recalca, de la libre y de la esclava. El de la esclava es de la carne y el de la libre es del espíritu. Hace una comparación de este relato histórico y nos dice que Abraham tenía 2 hijos, Ismael, pero era de una esclava, Agar, Isaac, por una mujer libre que era Sara. Y les está diciendo en el capítulo 4, verso 21, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava, mis amados, representa la carne. El hijo de la libre representa el espíritu. Así que tengamos cuidado. Con estos ejemplos el Señor nos quiere hablar. Pero el hijo de la libre, de Sara, nació por medio de la promesa. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y otra vez nos dice, si vayamos a Génesis, capítulo 17, 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamaréis Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmará mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que nos dice el libro de Hebreos que por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno y de este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Ven, mis amados hermanos, cómo todo está pintado, todo está acomodado por medio de historias, de alegorías, para que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Pablo está aplicando estos elementos alegóricos para que nosotros como cristianos tomemos nuestra identidad. Dije al principio, el concepto que nosotros tenemos de Dios y de la palabra de Dios es el que nos va a ayudar a conocer a Dios si en verdad lo hemos conocido. Y las 2 mujeres son 2 pactos, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da luz para esclavitud. Acuérdense que fue en el monte Sinaí que el Señor le dio las tablas de la ley, el cual proviene del monte Sinaí para esclavitud. Esta es Agar, porque nadie, hermanos, nadie pudo cumplir la ley. Claro, trataron de apegarse, pero no hubo nadie que cumpliese la ley, porque si faltaban en uno, se hacían culpables de todos. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia,
y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y ahora veamos el otro ejemplo que nos pone la palabra de Dios. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Agar representa el monte Sinaí en Arabia, dando hijos a luz para esclavitud. Ella corresponde a la Jerusalén actual, que está en esclavitud. Pero vayamos al siguiente pacto, a Sara. Sara representa la Jerusalén no terrenal, la Jerusalén de arriba, la de la libre, porque esta Jerusalén es la Jerusalén del cielo. Ella es nuestra madre, la madre de los que creyeron por fe, los que están en Cristo. Ella era estéril y ya no está desolada. Los que están en Cristo son como Isaac, pero los que están bajo la ley son los hijos de esclavitud. Así que, hermanos, vosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Lo ven, hermanos? Hay una comparación de Isaac y de Ismael. Los que vienen de Ismael están bajo esclavitud. Los que vienen de Isaac están son libres, son los cristianos que están en el Espíritu, los que están en el pacto con Ismael, son los que están en la carne. Yo no sé, hermanos. Los que están en Cristo son como Isaac. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y le pregunto yo, ¿usted es hijo de la promesa? ¿Usted en qué tiempo vive? ¿Usted todavía se agarra, cree en Cristo, pero cree que debe de hacer algunas cosas para poder ser aceptado? Así no es. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora mismo. Más que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de esclavas, sino de la libre. Así que hay una persecución. Hoy en día, el pueblo, los árabes, están contra los judíos y los judíos contra los árabes. Y aquí pone el Señor un ejemplo, que los que son de Arabia son los de la esclavitud, los que son de Isaac son del Espíritu. ¿De cuáles es usted? ¿De los que creen por fe o de los que creen que tienen que guardar la ley para ser salvos? Son los hijos de la promesa los que todavía son perseguidos por el Ismael. Son los que están en la carne, los que no creen, que persiguen a Isaac, que fue nacido según la promesa. Así pasaba en aquel tiempo. Los mismos hermanos que habían creído, que eran judaizantes, que habían creído, que habían nacido de la carne, perseguían a los cristianos nacidos de acuerdo al Espíritu. La Escritura profetiza lo que sería el final. Mire, echa fuera al esclavo, porque no heredará. Qué pena que la gente cree que por guardando los rudimentos de la carne, celebrando fiestas y haciendo lunas llenas, que luna
esto que las fiestas, creyendo que van a entrar al reino de los cielos por guardar las cosas de la ley. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? Los que están en Cristo son hijos de la libre, de la celestial de arriba, no son de la esclava, como lo eran los que estaban bajo la ley de Moisés. Ahora el cristiano siempre se diferencia de quien busca el favor de Dios por otras vías que no son de la fe. Muchos hoy en día buscan la salvación por otros medios, por los medios de las obras, por medio de las falsas religiones. Otra vez dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la gente hace tantos procesos, tantas cosas, celebran tantos ritos religiosos, pero así no es, hermanos. Así no vamos a ser salvos, así no podemos ser salvos. Los cristianos que hemos buscado la salvación por la fe en Cristo es la única manera de entrar al reino de los cielos. Tenemos dos opciones. O somos hijos de Dios, según la promesa de Abraham, o somos hijos de la esclavitud. Por creer solamente en el sacrificio de Cristo, o somos hijos de esclavitud. Todavía pensando que si Dios viene o morimos, pues con las buenas obras, a veces decimos, es que yo me porté bien, es que ahora trato de hacer buenas obras, de portarme bien para entrar al reino de los cielos. Así no, mis amados. Así no se gana la salvación. La salvación ya está ganada. Ya la compró nuestro Dios. Ya pagó el precio de redención. Y debemos de recordar que la salvación se obtiene solamente por la fe en Cristo. Así que, hermanos, entendamos esta parte. A veces nos encontramos cosas tan repetitivas que vuelve a repetir Pablo. Esta toma la alegoría de Agar, de Ismael y de Isaac. Y la pregunta es, ¿ustedes en qué se apoyan? ¿De qué lado está? Ya que por las obras de la ley ninguno puede ser salvo, sino por medio de Jesucristo. Les invito a que oremos, que recapacitemos, que reflexionemos. Qué importante es vivir en la gracia, que somos justificados por medio de Jesucristo, que Él pagó el precio de nuestra salvación, Él la compró, a Él le costó. Para nosotros es gratuita, pero alguien tuvo que pagar por ella, no fue gratis. Alguien pagó por ella y el que pagó por nuestra salvación ahora quiere que le sirvamos y que le busquemos y que le sirvamos por fe. Y ahí tenemos que practicar buenas obras porque ya somos salvos. Así que es tan importante reflexionar de quién estamos siguiendo, si somos en esclavitud o somos libres. Oremos a nuestro Dios. Padre maravilloso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres bueno y bondadoso con nosotros. Tú pagaste el precio de nuestra salvación. Ahora nos invitas a no vivir en los rodamientos de la carne, sino a vivir por fe, hacer las cosas por fe, servirte, glorificarte, honrarte, obedecer tu palabra y hacer las cosas que a ti te agradan, Señor, porque ya somos un pueblo libre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.